general. Préstame presentar este libro, Escritores asturianes, antoloxía de texto en asturiano e gallego-asturiano, porque se materializa el lema desta 38 semana, Letras, femenino y plural. En un entorno muy amañoso, la quinta feria del libro y del disco en asturiano acaba de entamar y visibiliza la valura de la literatura y cultura nuestra. En foto desta antoloxía que hoy presentamos foi recoller unha muestra del quefacer literario de los escritores que se manden ou mandaron del asturiano ou del gallego-asturiano para facer literatura. Remontándonos al siglo XVIII, siglo de la ilustración literaria asturiana, la que encontramos los primeros escritores de los que tenemos referencia, José Lasovellanos y Teresa Consul. En el siglo siguiente, el XIX, inscríbense los nombres de 4 escritores: Enriqueta González Rubín, María Galvín, María Teresa Villaverde de Tuxa y Elvira Bravo, del Concello Vecino de Cuideiro. Esta progresión numérica percíbese en el primer cuarto del siglo XX, con 6 nombres más: Ángeles López Cuesta, María Josefa Canellada, Eva González, Ana Bior Díaz, Nerea Osada Rico. Desde 1934 en adelante, con Isabela Braga, Isabel Fausta, en Taxi de Nactivo, van sucediéndose los 80 escritores hasta 80 los 92, que son los que aquí se registran. Escolleron de cronolóxico para ver al público lector la gallura de tonalidades, temas, estilos, intereses creativos y géneros literarios. Parece un criterio falladizo a tratarse de una obra de difusión que pretende visualizar y visibilizar la huelga indiscutible que deixaron las mujeres en la escena literaria, las que históricamente no se ellos dieran la importancia que ellos corresponde en la sonantía de los hombres. Tiene también el foto de desconsular el olvido, de aportar consigo a la existencia de estos escritores anomables, porque lo que no se nombra acaba desapareciendo. Cuento, Escritores asturianes va a ser un espejo, además del intenso y interesante labor creativo de nuestra literatura, también de muchos aspectos de la sociedad asturiana de estos 250 últimos años. Voy a leer, porque pienso que el libro ha concebido, como comentaban antes, para visibilizar la voz de las mujeres escritores en estos 250 últimos años. Por eso también dice el nombre les primeres, les 12 primeros. Préstame y quería leer, por esto último que comentaba, la presencia de lo social en la visión de los escritores asturianes, y hice un corte, o sea, donde José Lasovellanos, la primera mujer, porque además escogí un poema que me presta y que fala de eso, de la situación social, de la pobreza en la que vivía la gente humilde en Ubiel. Después otro de Paquita Suárez Joalla. Tenemos en cuenta que José Lasovellanos nació en Xixón en 1645. La siguiente escritora que nomaba, Paquita Suárez Joalla, es de Candamo, pero vive en Estados Unidos. Y María García, una escritora que nació en la Puebla Siero, que ahora trabaja en Barcelona, que tiene que ver con la química del país. Y bueno, y tenemos también un lenguaje y una visión distinta. Hablamos de una escritora que nació en la década de los años 90, o sea que son de la generación más moza de la literatura asturiana en estos momentos. Entonces, voy a leeros. Destaco de Josefa, me parece quizá algo así por... ¿Sí? ¿Acuerdo? No, sí. De Josefa Lasovellanos, quiero, no me voy a leer el texto entero, pero sí, esos versos donde fala de esa situación social muy claramente. Aunque dicen que el rey es factible y espere mi lloranza, a que so cuento, cuanto ven los mis huellos y espantible. A un baño de abaixo el 100% que echa pel mundo a probes y señores. Ve aquí el primer tapón o cerramiento. Ves al alma a reciente y oidores,
Acabo el rei está unión tan traza de echar a mellor sen estos labores. Non vinieron os ñacinos, non vieron os ñacidos en la plaza maior carencia de maíz e trigo. Non hai que abarate unha fogaza. E un retrato, a visión femenina de unha persona, versión de hecho, que non mira para sí, sino a unha sociedade na que vive. Y bueno, también hay que decirlo desde una clase social un poco más elevada, con algo también tan cultivada, que era la clase noble. Voy al siguiente texto de que os falaba, el escrito por Paquita Suárez Coalla, y bueno, y también curioso que esta persona, como sucedió a otros escritores antaño, por ejemplo, la nieta de Teodoro Cuesta, tuvieron fuera de Asturias, que me pareció también nuestra, la migración. Pero ella cuenta en la sociedad de Estados Unidos la situación que viven allí. Nada más, hola profesora, nada más sí quería decir que me prestó en forma de su clase. Gracias de verdad por ser tan atenta y comprensiva con nosotros. Sobremanera, después de los resultados de las elecciones. Yo no me quise comentar nada, pero unos cuantos de nosotros escolinos y yo somos indocumentados. La noche del 6 de Pallares fue un golpe duro para nuestras familias y desilusiones que teníamos que acabar una carrera. Un fragmento. El microrelato de María García, de la que traigo también un fragmentín, titúlase 2061. Mientras saca del forno una bandeja con los llámenes de yuca rostío, remangas ella sin quererlo la bateo guatiné. Es casi el antebrazo curtido de mi abuela Vane y el azul fragoso de un tatuaje azul crepúsculo con la forma de una serena eléctrica. Mi abuela Jenny, del salón, elige la perlit una luz nórdica de Telemín, bandurria y pandero que se amesta suave con la lume de los dátiles grisados. Ya entaba a bailar con mi hermano pequeño, ya la rasta blanca da vueltas en la historia. Otros temas, como las relaciones familiares, la señaldad, los constantes de la literatura universal, el amor y la muerte, también recuerdan la antología, los escritos de escritores que están en la antología de textos asturiano, gallego-asturiano, del que quiero que valga de carril, pacollera, de xala, orientada, de generaciones vinientes de escritores, femenino y plural. Muchísimas gracias.